Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en tu programa El Arte de Ser Padres, como cada lunes, un lunes aquí friito, ¿no? Acostumbrándonos a este clima y empezando a verle lo positivo y disfrutando de este frío, de las chamarras, de todo lo que de repente tenemos guardados y no podemos utilizar. Y pues como cada lunes aquí queriendo acompañarlos, acompañar su inicio de semana, poder darles un poquito de herramientas, habilidades, tips, lo que se vaya necesitando y lo que vayamos pudiendo aportar. Y muy contento soy, el día me acompaña Ani de Sentis. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días. Contenta de iniciar una semana más con todos ustedes y con esa emoción de poder analizar cómo estamos trabajando nosotros en la educación de nuestros hijos, si realmente los estamos preparando para este mundo que les está tocando vivir o de alguna manera estamos descuidando lo más importante. Y estamos a veces desorientados, pero ahorita vamos a entender por qué estamos desorientados. Me queda muy claro. Creo que en mis propias crisis como madre, ¿no? Que voy resolviendo poco a poco, voy también entendiendo qué es lo que está pasando en esta realidad, en este día a día, y cómo tenemos que ir aprendiendo a adecuarnos, porque las realidades ya no son las mismas, ¿no? Desgraciadamente nos toca educar en una realidad distinta. Y entonces esto creo, Ani, que es una de las cosas que nos dificulta, ¿no? El proceso de entender qué es lo que necesitan nuestros hijos para vivir una realidad que todavía no existe, ¿no? Ellos están viviendo pues su realidad, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces por eso es muy importante tener claridad de qué es lo necesario. Y pues vamos a hablar esto el día de hoy, alas y raíces, qué significa aprender a soltar a los hijos, qué quiere decir esto, y qué tenemos que hacer nosotros para poderlo hacer. Entonces queremos saludar a todas las personas que nos están viendo, que se van conectando poco a poco a la transmisión en vivo. Queremos saludar también a las personas de Parral, Chihuahua, de Radio Familia, que también nos están sintonizando. Muchas gracias a todos por allá, que si tenemos frío aquí, bueno, no me imagino allá cómo está la situación, pero pues les mandamos un cordial saludo. Y vamos a empezar con esto. Ani, hoy me quedé pensando y estaba en mi caminata de la mañana y estaba pensando en esto, ¿no? Como igual que a veces la vida se dice que está enfocada en el adultocentrismo, que todo se enfoca desde el adulto hacia los niños, también creo que en la parte de las paternidades, de la maternidad y la paternidad, estamos dejando de lado y descuidando al padre. ¿Qué significa eso? Estamos muy enfocados en qué tenemos que hacer con los hijos, ¿no? En qué le tenemos que dar desde que te embarazas, entonces empiezas a ver de qué tamaño es el bebé y cómo va creciendo y como toda esta situación que va a necesitar, a prepararle todo para su llegada, a darte cuenta cómo puede ser una buena madre. Bueno, infinidad de cosas que tenemos que aprender y que vamos aprendiendo, que después el lenguaje, el pañal, la psicomotricidad, todo esto, ¿no? Pero creo que lo que descuidamos realmente y no nos damos cuenta es el impacto de quienes somos en nuestros hijos, ¿no? Este impacto de, por ejemplo, al principio de una madre que está viviendo un embarazo, entender cómo es un proceso de, de construcción, por así decirlo, porque en el momento que tengas a tu bebé y ya en el momento del embarazo, ya no
vas a ser la misma, vas a cambiar de identidad, como si fuéramos en esta mariposa que va en los capullos, ¿no? Las crisálidas que se van abriendo, como vas a cambiar de identidad. Y eso, Annie, el no poder procesar eso emocionalmente, es lo que lleva a muchas madres a las depresiones postparto, ¿no? El no poder comprender eso y esta lucha interna de entender que ahora tu atención, tu espacio, tu tiempo, tu dinero, todo se está yendo hacia otra persona, todo lo que antes iba hacia ti. Entonces, son procesos complejos donde veo muy poca información, muy poca bibliografía sobre este proceso, ¿no? O sea, sobre cómo apegarte, digo, ahorita ya cada vez más, pero el proceso de la madre, del padre, el proceso emocional y psicológico, mental, todo lo que eso conlleva, si te fijas es algo que no se toca. Fíjate, Mariana, esto que comentas, considero que es algo muy trascendente y muy importante porque perdemos de vista muchas cosas. De alguna forma vivimos la vida con un piloto automático que nos va llevando en un camino incierto porque realmente muchas veces no tenemos claro todo esto que comentas y por otro lado no tenemos claro un proyecto de vida que construyamos en ese enfoque en construir un proyecto equilibrado, en donde esté lo tuyo y lo mío, y eso podamos transmitírselo a nuestro hijo. Ajá. Entonces, para formar un hijo se requiere tu apoyo y el de tu esposo, no nomás tú. Entonces no podemos perder de vista que tan importante lo que tú le aportas como importante lo que él le transmite y le aporta. Ajá. Y eso es lo que hace realmente que se pueda formar un niño de una forma equilibrada en donde pueda conocer toda esa parte que tú le transmites como mamá, el cariño, el amor, la ternura, como lo que le transmite su papá, que es la fuerza, es la templanza, es todo eso que el hombre muchas veces lo ayuda a atreverse a hacer cuando la mamá está ahí muy temerosa a un lado del niño, ¿no? A vivir el riesgo, ¿no? Fíjate qué interesante, Ujú. como estas alas y raíces. Uno puede ayudar es la seguridad, pero la seguridad no significa esta protección total, ¿no? Que vamos a ver en este momento, sino la seguridad. Hay una metáfora que me encanta, y que vamos a hablar justamente de esto el día de hoy, de soltar. Cuando estás enseñando a tu hijo a andar en bici, ¿no? Cuando estás, ya seas mamá o papá, no importa. Estás enseñando a tu hijo a andar en bici. Ok, saca la bici, todo, la checas, las llantas, todo perfecto. Y entonces se sube el niño y empiezas. La pregunta aquí clave muy interesante es, ¿cuándo sueltas la bici? Ujú. Y dice, no la sueltas cuando él está listo para soltarse. La sueltas cuando tú estás listo para soltarlo, ¿no? Y qué interesante esto, porque justo por eso hablaba de estos procesos de los padres, de decir, a ver, ok, al principio, ok, tienes que comprender emocionalmente esta parte de cómo un niño depende de ti, ¿no? Y que es muy importante poder conectar con él y todo esto. Pero después, Annie, tienes que ir poco a poco dándote cuenta que lo más importante no es protegerlo, sino ayudarle a desarrollar habilidades. No es que él no se caiga de ningún lado, sino enseñarlo a que pueda hacer las cosas midiendo los riesgos. Y creo que esto no nos damos cuenta. Decían que actualmente hay varios factores que hacen que los papás estemos muy preocupados. Ajá. Antes, número uno, hay una sobreinformación. ¿Qué quiere decir? Justo platicaba con alguien que estoy trabajando justo en los medios de los miedos y la parálisis y me decía que en la familia se come viendo viendo las noticias, ¿no? Y claro, antes era algo muy común que se comía viendo las noticias, pero ahora si comes viendo las noticias, bueno, eso es lo contrario, ¿no? Es como se te cierra la garganta, me imagino, de ver tantas noticias, tanta información negativa, ¿no? No creo que eso le haga bien a tu digestión. Y claro que esta parte de esta sobreinformación, de estos mensajes de WhatsApp, de toda la información, de todos los riesgos que le pueden pasar a nuestros hijos, pues nos convierte en unos padres totalmente desconfiados, totalmente sobreprotectores por el riesgo, ¿no? Porque, y no queriendo que nuestros hijos
vivan estos riesgos. Y entonces eso ya genera también en los adolescentes, y lo que está pasando es una sensación de impotencia de la realidad, de no poder con el mundo. Y eso que comentas del enseñar a tu hijo a andar en bicicleta es algo tan importante porque es una de las habilidades en donde el niño se empieza a sentir libre y empieza a descubrir cuáles son esas cualidades que él puede tener, a desarrollar la motricidad, a sentir que él sí puede hacer las cosas. Pero aquí valdría la pena que analicemos cómo lo vamos a hacer o cómo lo hicimos, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las frases que le dijimos a nuestro hijo antes de que se subiera a la bicicleta? Haz de cuenta, lo apoyamos con todo lo positivo. Qué padre que te vas a poder subir tú solito a la bicicleta. Yo sé que lo vas a hacer muy bien. Mira, ten cuidado con esto, porque claro que vas a decir con qué tiene que tener cuidado, pero también analiza si no le estás transmitiendo todos tus miedos. Claro. Ajá, porque muchas veces, cuidado, no te vayas a caer y mira si te caes, fíjate bien en esto, pero no vayas a golpearte con lo otro. Entonces le pones un escenario tan dramático que claro que no se quiere subir. Claro, claro, claro. Ujú, ujú. Sí, y Entonces, lo veo qué mucho. importante Ujú. es analizar primero tú si estás preparado para enseñar a tu hijo a andar en bicicleta y que te des cuenta que lo que menos debes de transmitirle son todos tus miedos que estás teniendo y darte cuenta que una caída es una oportunidad para el crecimiento, es una oportunidad para el aprendizaje, es una oportunidad para que él se dé cuenta que no es que no pase nada, porque te iba a decir no pasa nada, ¿no? Sí pasa, pero eso te va a ayudar a tener más cuidado con ciertas cosas antes de tomar una decisión, ¿no? Claro, y fíjate que en este equilibrio que estamos buscando es, actualmente hay mucho control en todos lados, ¿no? Antes los niños salían a jugar y tenían este espacio de salir a jugar y de poder ellos crear su club o de poder jugar fútbol y cada vez se pierden estos espacios, ajá, cada vez hay menos espacios y la verdad es que que preparamos en esta ocasión de este tema, claro que me abrió mucho la visión a decir, ¿cómo puedo darles este espacio de libertad a mis hijos? La semana pasada se fueron hicieron unas galletas, compramos un pan y lo iban a vender, ¿no? Aquí a las casas de donde vivimos. Y entonces mandé ahí a mis hijos con sus amigos, que eran ahí un grupito de 5 pequeños, una más grande, otros más chiquitos, así, y después se unió otro pequeño ya en el transitar, ¿no? Pero creo que fue muy importante para mí esta parte de decir, que ellos se vayan. Creo que el año pasado yo los acompañé. Entonces, esta vez que ellos se vayan, ¿no? Ellos se van a enfrentar. Claro que les dije, a ver, tocan y si no abren, pues entonces ya se van a la siguiente, ¿no? O sea, como tú dices, les das unas herramientas, pero los sueltas a ver qué pasa, ¿no? A ver si pudieron vender, si no, qué hicieron, qué estrategias. Entonces ya después me decían que venían cantando, que habían hecho una canción para vender, ¿no? Que uno decía, llegó Santa y otro decía, pero con falta porque era una niña. Y entonces, o sea, ya te van contando cómo la creatividad va surgiendo. Entonces, qué importante es hacer eso. La verdad es que yo me considero que a veces este amor extremo en el que quieres estar siempre, ¿no? En la vida de ellos y puede también asfixiarlos. Entonces tenemos que tener cuidado de eso porque, como dice Sani, o sea, en el momento que estás viviendo, si tú tienes hijos adolescentes, si tú tienes hijos pequeños, volteate a ver a ti, o sea, todo el proceso tiene que ser hacia ti. ¿Por qué? Porque si tienes un niño de 3 años y vas a aprender a ayudarlo, a enseñarlo a calmar, te tienes que voltear a ver a ti, a ver si tú te sabes calmar, ajá, para después poder enseñar eso. Uh-huh. Igual si está adolescente, tienes que ver si tú puedes asumir los riesgos. Ajá, que significa que él puede asumir los riesgos. Ajá. Entonces, es un proceso paralelo muy importante, pero realmente creo que tenemos muy pocas herramientas, porque tenemos muchas herramientas para controlar, ¿no? A ver tu ubicación en tiempo real, dónde estás. Imagínate antes, esto no lo vivimos, no vivimos que nuestros papás pudieran exactamente saber dónde estábamos todo el tiempo.
¿no? Y claro, es una nueva realidad, hay unos nuevos riesgos y todo, pero el objetivo es no perder el foco de la necesidad de libertad que tienen los niños y cada uno a su edad, a su tiempo, en sus formas, pero esta necesidad de poder explorar el mundo sin ti. Y eso a veces a los papás, ¿cómo nos duele? ¿No? ¿Cómo nos duele y cómo nos desacomoda? Sí, yo creo que a nosotros son a los que más nos cuesta trabajo soltar y confiar y dejarnos llevar y poder darnos cuenta que, pues, muchas veces el 90% de nuestras preocupaciones no llegan a pasar, ¿no? Entonces hay que preparar a nuestros hijos para el camino y no el camino para nuestros hijos, ¿no? Qué importante es darnos cuenta de todas las oportunidades que tenemos de poder conocer un poquito más de dónde se desarrollan. Por ejemplo, muchas veces le dejamos demasiada responsabilidad a la escuela, a la formación, y no nos damos cuenta que la escuela no nos sustituye. Nosotros somos los primeros educadores. Entonces nosotros como papás tenemos primero que ponernos de acuerdo cómo queremos educar a nuestros hijos, porque muchas veces lo vemos en la terapia, que la mamá piensa de una manera y el papá piensa de forma contraria muchas veces, ¿no? Y entonces ahí se vuelve una guerra campal porque la mamá actúa de una manera muy sobreprotectora en algunos casos y el papá quiere soltarlos y dejarlos más libres. ¿O al Y revés? entonces puede ser al revés, ¿no? Pero aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo y busquemos el equilibrio. Ajá, para que podamos ayudar a que ellos se desarrollen de la mejor manera. Y si en la escuela es donde pasan el mayor tiempo, pues ve a conocer a la maestra que está como titular de su grupo. Platica con ella, date cuenta cómo es, si es una persona muy abierta, sociable, o es una persona más bien tímida, ajá, para que tú te vayas dando cuenta qué es el ambiente en el que está tu hijo y que te des cuenta también qué percepción tiene de tu hijo. Y ahí es Ujú. cuando, fíjate, es que esto es algo muy importante porque ¿qué hemos perdido? Nos hemos olvidado de lo importante. O sea, los hijos primero necesitan a los padres, pero después necesitan otros adultos. Ajá. Otros, o sea, el joven lo que le interesa es esta persona a la que admira. Ajá, ya puede ser un maestro, puede ser un artista, pueden ser muchas personas, ¿no? Pero esta parte de la comunidad, Ani, hemos perdido ese valor que es tan importante porque es un control de riesgo, ¿no? De verdad es un control de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando conoces a tu comunidad, hay países en los que los niños son de todos. Ajá. Entonces, en los que si ven que algo le pasa a un niño, lo que van a hacer es ayudarlo. Y entonces el niño eso lo hace sentir seguro. No es nada más el papá o la mamá que los hacen sentir seguro, sino que el niño se da cuenta que el mundo es positivo, que hay personas buenas, que hay personas que lo pueden ayudar, que, o sea, les da una sensación de optimismo. Pero actualmente eso lo hemos destruido. ¿Por qué? Porque no hemos construido esta visión de humanidad compartida desde, a ver, es Navidad, ¿qué vas a hacer con tu vecino? ¿Le vas a ir a ofrecer algo? O sea, desde ayudar a estos niños a no tener una visión egocentrista, porque justo cuando te tienes esa visión egocentrista es solo yo me siento mal, yo necesito yo, ajá. ¿Cómo se ayuda a bajar la ansiedad en esta visión egocentrista viendo hacia afuera? Cuando ves hacia afuera, entonces distrae un poco toda esta sensación de egocentrismo y se equilibra la vida, ajá, porque te das cuenta que tú puedes ayudar, que tú puedes funcionar, que tú puedes aportar y entonces se equilibra esto. Entonces qué importante es entender esta visión y más los mexicanos no le hemos sabido alimentar. Yo creo que es cuando nos damos cuenta, cuando nos unimos realmente, cuando todos tenemos este mismo propósito, bueno, creamos, es impresionante en los fenómenos, en los temblores, en como cuando realmente nos unimos pasan cosas maravillosas y el corazón se llena de agradecimiento. Ajá. Entonces, qué importante es como papás esto, construir esta comunidad como desde los vecinos. Ajá. Decimos junta de vecinos, ¿no? No nos cuesta un poco
dar tiempo para eso. Desde los papás y mamás de los compañeros de la escuela, ya no queremos saber de eso, ¿no? El desayuno, es que nada más se va a platicar o no, se va a formar una comunidad. Y siempre he dicho, si la comunidad tiene la misma percepción, pues entonces es más fácil proteger de riesgos a los hijos. Pero si uno lo deja llegar a las 12 y el otro lo deja llegar a las 5 de la mañana, pues entonces eso crea una sensación de insatisfacción. Entonces, esta parte de crear comunidad nos va a ayudar mucho a soltarlos. Porque entonces sabemos que todos tenemos las mismas reglas, que todos, o parecidas, o visiones parecidas, o que si no las tenemos podemos llegar a acuerdos para que nuestros hijos puedan vivir esa libertad, pero sin estar en ese riesgo total que es el que nos da miedo, ¿no? Pero tenemos que justo, Ani, trabajar en nosotros, en si estamos, en qué riesgos estamos dispuestos a tomar con nuestros hijos, que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el día que tú no tomes el riesgo con tu hijo, el día que no le permitas experimentar ese nivel de riesgos, estás matando sus deseos, la capacidad de desear, de querer, de avanzar. No, le estás diciendo, detente, aquí yo te lo hago lo más confortable que puedo para que no quieras avanzar. Y eso es lo que me llama mucho la atención cuando los hijos dicen, me quiero independizar, y es, ¿pero por qué? Ajá, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? ¿Me estás diciendo que yo no soy una buena madre? ¿Me estás diciendo que algo te falta? Algo, o sea, fíjate en dónde está nuestra mente, que no se dice como, check, esto dice que lo he hecho bien, que mi hijo se quiere independizar, ¿no? Sino lo veo como una traición. Imagínate qué fuerte esta sensación. Por eso, qué importante analizar como papás en dónde estamos poniendo el foco y realmente analizar si les estamos dando estructura. Qué importante es eso, el poder darle estructura a un niño para que él vaya construyendo sus herramientas que el día de mañana le ayuden a poder identificar qué quiere, a poder conocerse, a poder atreverse a intervenir en un momento dado en una situación que él ve que es injusta, a poder defenderse de un maltrato de un tercero, a poder decir y marcar límites si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta. Y a perder sus miedos, a reconocer cuando se equivoca. Tú también necesitas analizar como papá qué tanto lo estás validando. ¿Cómo es tu comunicación con tu hijo? ¿Realmente te comunicas con él? Porque se ha perdido mucho la comunicación con el tema del celular. Claro, claro. ¿Y a ellos les cuesta trabajo comunicarse y a nosotros también nos está costando trabajo comunicarnos con ellos, construir realmente un diálogo profundo con cada uno de nuestros hijos y más cuando son adolescentes, ¿no? El saber escoger el momento oportuno, porque de repente dices, sí me comunico, pero acabas dándole unos sermones que dices, ay no. Eso no es comunicación, claro, pero nada más es importante pensar en esto, ¿no? Como a veces pensamos que comunicarnos a nuestro hijo es todo hacia él, ¿no? Como, ¿qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Platícame, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos hijos creen que conocen realmente a sus padres? Que conocen realmente, que pueden decir mi papá es así, esto le preocupa, esto, o sea, sin ser alarmante, pero que pueden decir, muchas veces no, porque creemos otra vez que todo va de aquí hacia allá, ¿no? Y creo que algo muy importante es poder ayudarles a salir de esa visión egocentrista, dándose cuenta que el otro también tiene una historia, y es cuando ahí los hijos empiezan a decirte, ¿y cuántos novios tuviste? O ¿cómo decidiste que estudiar? ¿O cómo eras tú cuando eras? O sea, esta parte de voltear a ver hacia afuera, hacia el otro. Y entonces eso ayuda porque te das cuenta que el otro pues también tiene una vida, y eso te va a ayudar muchísimo a poder soltar pero volver a conectar. Y qué importante, Ani, en esta parte de la adolescencia, lo difícil que es para los padres, esta lejanía, esa emancipación, por así decirlo, del hijo de ti, ¿no? Es un proceso muy doloroso, muy difícil, muy complicado, porque por un lado sabes que todavía tienes que poner límites, pero por otro lado el otro se está alejando de ti, ya no te da esa afectividad que te ayudaba como a soportar, ¿sabes? Lo difícil de que es la paternidad, ya no estás recibiendo eso positivo, ¿no? Esa afectividad.
sino el otro se está alejando y eso duele. Y a veces, Ania, en ese dolor de ver al otro alejarse, ¿qué es lo que queremos? Controlar, apachurrar. No, 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 no te me vas. En vez de buscar ese equilibrio entre, ok, ¿cómo le doy esa libertad? Pero ¿cómo sigo poniendo esos límites? Porque necesitan también esa guía, acompañar, ¿no? O sea, ya paso de estar desarrollando o estructurando a acompañar y a ver cada situación como una oportunidad. De verdad, si algo he visto en los jóvenes es que les aterra equivocarse y les aterra el fracaso. Este fracaso como una palabra gigante que los va a destruir, así destruir. Entonces tienen miedo de moverse porque tienen miedo de equivocarse. Es que no, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si me doy cuenta que soy un fracaso? ¿Qué tal si? Entonces, qué importante es enseñar la visión de no hay equivocación, hay oportunidades de aprendizaje. Entonces, bueno, ya sabes que si te subes ahí te caes, te pegas, ya lo sabes. Entonces, ahora cambia el rumbo. Entonces, pero hay que verlo nosotros así como papás. No como fracasos personales de nosotros como padres, sino como esta oportunidad de equivocarse. Y de poder ahora sí poner la brújula y ver qué es lo que necesita el otro. Y escuchemos a estos hijos, sobre todo adolescentes, porque ellos nos vienen a decir lo que de niño no pudieron. O sea, ¿qué quiere decir? Un niño no puede verbalizar, mamá, estás muy enojada y no es mi culpa, es una situación entre ustedes. Eso no lo puede decir un niño, pero un adolescente sí. Entonces tenemos que darnos cuenta que ahora son nuestro reflejo. Y tenemos que ponerle importancia a lo que nos están diciendo sin las palabras, incluso con sus actitudes. Y no es nada más lo que nosotros les decimos, lo que les marca, ¿no? De alguna manera no podemos perder de vista que la pandemia también transmitió muchas cosas, Claro, ¿no? Y una de claro. ellas es el mundo es muy peligroso. Entonces, si esto te marca con un sentimiento de incertidumbre de qué está pasando en el mundo y que de repente yo me sentía muy libre en la calle, podía salir en el momento que yo quería y de repente me dicen, no puedes salir porque si sales te vas a contagiar y te mueres, ¿no? Entonces, hay que ver también qué mensaje les dejó a los niños la pandemia y cómo realmente ellos ven el mundo actual. Y cómo les estamos transmitiendo nosotros. Y como dices tú, los medios de comunicación, que a la hora de la comida estamos viendo las noticias y cuáles son nuestras expresiones sobre todo eso que pasa, ¿no? Y Porque vivir con miedo es algo que no ayuda a enfrentar el mundo de una manera proactiva, sino al contrario, ¿no? Y si nosotros los hemos formado de una manera muy sobreprotectora, pues no les estamos dando esas herramientas que necesitan para que se den cuenta que ellos son capaces, desde servirse un vaso de agua fresca, mamá, permítele hacerlo a él, deja que él realmente se dé cuenta de la capacidad que tiene y de ser cada día más independiente, porque como te digo, necesitamos educar hijos que realmente vayan construyendo esas herramientas para enfrentar el mundo y para que se sientan seguros y se atrevan a tomar su camino, ¿no? Vemos los pajaritos, la naturaleza te da unas lecciones impresionantes, ¿no? Ves cómo se va formando, cómo la pájara va formando el nido y cómo va realmente construyendo todo para que llegue el momento de poner el huevo y de que los polluelos crezcan. A los 30 meses ya nació el polluelo. Ya salió del caparazón y a los 40 días ya voló. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros soltar a nuestros hijos? fíjate, y esto es algo muy interesante porque creo que es, o sea, si nosotros no nos damos cuenta de todas las emociones que estamos viviendo, no vamos a poder manejarlas y poder ayudar, porque claro, justo, ahora que viene con toda la pandemia, nos tenemos que dar cuenta de todas las secuelas. Si lo vemos desde antes, qué interesante es la naturaleza que nos empieza a hacer sentir menos vulnerables, ¿no? Más capaces, un poco egocentristas para poder
soltarnos de los demás. Si fuéramos totalmente empáticos, un adolescente diría, no, ¿cómo me voy a ir? Mira lo que mi mamá está sufriendo y cómo, y yo, o sea, no, está hecho el cerebro de cierta manera para algo, ¿no? Y llega un momento, Ani, donde normalmente yo recuerdo en mi juventud, donde te sentías pues muy capaz, ¿no? En el sentido de que no te daba miedo enfermarte, no te daba miedo qué ibas a hacer allá afuera, o sea, al revés, estabas como abriendo tus alas para empezaban estos deseos a cobrar vida de quiero ir afuera a estudiar, quiero hacer otra cosa, quiero emprender, quiero ganar dinero, quiero aprender a manejar, quiero, o sea, todos esos quieros iban fluyendo y la sensación de vulnerabilidad era cada vez menor. Ajá. Pero la realidad y la sociedad que hemos construido, porque son las dos cosas, ¿no? Es que esto en la pandemia vino a incluso ni siquiera pensabas en la muerte en ese momento, en ese tiempo de la vida, no piensas mucho en eso. ¿Por qué? Porque todavía no se presenta a menos que lo vivas, ¿no? Pero generalmente. Pero llega un punto donde, claro, la pandemia nos hizo ver más realidades y que los chicos van a necesitar mucho más habilidades de resiliencia, mucho más capacidad para tener esperanza, para tener optimismo, para tener fortaleza y no se los estamos dando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ante el miedo, el deseo no llega. O sea, ¿qué quiere decir cuando tienes un mamut aquí casi a punto de comerte? No vas a decir, ¿qué se me antoja el día de hoy? ¿No? Entonces por eso los deseos han estado en el piso donde cada vez las cosas suben de precio, cada vez está más difícil y ellos lo ven. Y entonces, claro que eso les aterra y el deseo desaparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo mucho tiempo, hace como... ¿qué será? Como 3 años, empecé a ver muchos chicos que decían, no me gusta México, no, o sea, que criticaban mucho al país, ¿no? Yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos, está horrible México, no me gusta mi país. Y yo digo, qué interesante, o sea, ni siquiera ya la raíz del país tenemos. Ajá. En vez de buscar y decir, hay que cambiar como sociedad, hay que exigir, o sea, ya se hizo, ya se pudo. Vimos que una pandemia nos enseñó a decir, ok, no tengo que pasar 4 horas en el coche de camino si puedo hacerlo desde mi casa con una mejor calidad de vida. Entonces tenemos que aprender a empujar lo que para nosotros es importante, los valores que son importantes, y como sociedad tenemos que darnos cuenta que esa super riqueza que se supone que te va a dar seguridad no es lo importante, que lo importante es vivir en una comunidad donde te sientas seguro, que lo importante es las cosas del día a día que puedas tener que son de alguna manera que te dejan sentir suficiente. Lo importante es la salud, que haya salud para todas las personas y que sea una salud humanitaria, ¿no? Donde en el momento que tú seas vulnerable realmente sientes que te acogen y te apoyan. O sea, todas estas cosas que no estamos impulsando, Ani, y que estamos viviendo todavía de la imagen, todavía del éxito, con esta dualidad entre éxito y fracaso, y que no estamos haciendo las cosas que debemos de hacer, y entonces preferimos salir huyendo hacia otro lado, ¿no? En vez de hacernos responsables y construir eso desde nuestra comunidad. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a soltar realmente. Lo que nos va a ayudar a soltar a nuestros hijos va a ser, número 1, entender qué estamos sintiendo y poder irlo manejando, ¿no? Ir manejando el miedo, la tristeza, el volver a construir. ¿Y ahora quién soy? Fui mamá durante mucho tiempo, fui la mamá de fulanito, la mamá de segundo grado, la mamá del fútbol, la mamá... Y ahora que ya él se va todo el día con sus amigos, ¿quién soy? Y entonces ahí queda un trabajo muy fuerte, ¿no? De volver a recobrar tu identidad. Yo digo que es como si si te sacaran y te metieran a los 18 años y te dijeran, listo, ahora quién eres de nuevo, ¿no? Y eso es un proceso muy fuerte en el que siento que muchas veces no lo digerimos, no lo hablamos, no buscamos ayuda, no vamos a terapia y decimos, no sé qué está pasando conmigo, me está costando mucho trabajo ir, y entonces soy la típica que dice, nada más ahora te importan tus amigos, ¿no? Como todas estas cuestiones que nos cuestan mucho trabajo. Y también qué importante es darnos cuenta en dónde estamos poniendo el foco y como papás, qué tanto nos estamos preparando para esta etapa de la adolescencia de nuestros hijos y de la juventud para que los ayudemos a que ellos tomen su camino, porque esa es la meta realmente de la educación, formar hijos independientes que el día de mañana
tomen realmente su responsabilidad y su vida para que tengan claro qué es lo que quieren. Y fíjate que muchos de los problemas que veo hoy en día es esa falta de proyecto de vida. Ajá. No construyen un proyecto y no saben hacia dónde quieren ir. Ajá. Incluso les está costando mucho trabajo escoger qué carrera van a estudiar, porque no tienen ni idea, ¿no? Entonces, qué importante como papás es darnos cuenta si estamos formando criterio en nuestros hijos y darnos cuenta qué es lo que está pasando en ese ambiente en donde ellos se están desarrollando, cuáles son las ideologías que están predominando, qué es lo que tú puedes, de alguna manera platicar con ellos y hacerles ver las cosas, no imponer. Y por otro lado, tratarlos ya como jóvenes o como adolescentes, porque ya no son unos niños. Y que es esta, yo digo que es esta dualidad entre freno, acelerador, así tenemos que irnos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tiene un celular y de repente viste que hizo mal uso del celular por cualquier situación, ok, entonces lo retiras y entonces tienes que hablar con él, frenas, ¿no? Frenas y empiezas a volver a trabajar la capacidad de reflexión, la capacidad de tomar decisiones, la impulsividad, no sé, la adicción a la pornografía, ¿no? Frenas y trabajas en la habilidad y después aceleras, ajá, lo vuelves a dar. O sea, el objetivo es no es nada más quitarle, no es nada más negarle, sino es poder desarrollar esas habilidades. Y entender que hay unas frases que es muy interesante que es tu hijo va a ser quien quiera ser, quien decida ser y quien pueda ser. ¿No? Y qué interesante esto porque es esta parte de decir tu hijo sin ti, o sea, en algún punto no va a ser tu expectativa, sino yo creo que en ese momento, Ani, que es la adolescencia, tenemos que empezar a elegir nuestras batallas y hacer el duelo de que nuestro hijo no va a ser nuestra expectativa, ¿sabes? Y esto es algo muy importante porque después como mujeres lo repetimos cuando conoces a alguien y dices, es que yo veo el potencial que puede ser y le voy a ayudar a cambiar a esta persona ya que se case conmigo, él va a tener ¿sabes? Y entonces ahí te quedas toda la vida en el potencial de lo que él pueda hacer sin que él quiera hacer eso que tú quieres que sea. Entonces, igual con los hijos, o sea, llega un punto donde tienes que decir, a mí me encantaría que se compre este vestido, pero ella quiere este conjunto. Entonces, tengo que elegir mis batallas y decir, en esto no pongo límites, porque en esto también se trata de que ella encuentre quién es, cómo va a decidir qué quiere, si no la he ayudado y estimulado para que ella tome decisiones o para que él tome decisiones, para que sepa que sí le gusta, que no le gusta y vaya conociéndose, ¿no? Pero mientras esté en casa guardado, todo está bien. Y no nos estamos dando cuenta que atrás de esa puerta, de ese cuarto, estamos perdiendo a nuestros hijos. Ajá, porque ya no se pierden afuera. Realmente creo que los riesgos de afuera, podría decir, o sea, lo que yo observo es que los riesgos de afuera son las adicciones y los riesgos de adentro, pues hay una ventana con muchos riesgos, la adicción a la pornografía, las adicciones, ajá, entonces ahí es donde tenemos que prepararnos y no te prepares diciéndole de qué son todas las drogas, para qué sirven, cuáles son las consecuencias, no, llévalo a que se dé cuenta qué pasa con las drogas, ajá, qué pasa con las drogas, qué pasa con las personas que son adictas, cómo viven esa esclavitud de una manera tan dolorosa, para que tu hijo, no a través de ti, a través de otro adulto, pueda comprender y tomar buenas decisiones sobre esto. Y cuando analizamos cuáles fueron esos recuerdos que conservamos de esa etapa de infancia, de esa etapa de familia, lo que más recordamos son esas aventuras que vivimos juntos y que vivimos con otras personas, esos días de campo en familia, ese momento cuando me enseñaron a andar en bicicleta, cuando subí a escalar una montaña, cuando hicimos el viaje a Estados Unidos y nos atrevimos Algo. a preguntarle al Señor que por dónde era la entrada y que tú dices, pues ve y pregúntale al Señor. No, no, mamá, tú ve, no, tú puedes hacerlo, ve tú, ¿no? Entonces, anima a tu hijo a que se atreva a hacer las cosas, ¿no? Bien dicen que en el bosque hace más ruido un árbol que cae que un bosque que está creciendo, ¿no? Entonces, enfócate en todo lo que estás viviendo con tu hijo en esta etapa de crecimiento
y no te enfoques en situaciones en donde no pudo lograr algo, en donde las cosas no salieron, y si no salieron, que aprenda de eso, que identifique qué fue lo que falló, que identifique qué es lo que no está funcionando. Y que acepte sus limitaciones. Si no, no tienes que ser el que dibuja mejor, no tienes que ser el mejor futbolista, no tienes que ser, no, o sea, también se vale aceptar las limitaciones, y poder enfocarte en también en tus talentos, ¿no? Ir reconociendo tus talentos. Entonces, esto se me hace muy importante, Ani, desde tú pide tu comida en a donde vas, ¿no? Tú decide y pide. ¿Cuántas veces pedimos la comida de nuestros hijos? Tú bájate a la tiendita y cómprame esto. Tú, así conforme van creciendo. Tú vete a un retiro el fin de semana de adolescentes. Tú, o sea, me acuerdo, o sea, estas cosas, tú súbete a un camión, por favor, en la preparatoria. Súbete a un camión y vete. O sea, ¿y qué hay que hacer como sociedad? Pues hay que apoyar para que se garanticen lugares seguros. Hay una video que vi que me gustó mucho, que estaba un señor grande que se estaba saliendo su celular de su bolsa en el camión, y entonces una persona se lo iba a agarrar, o sea, se lo iba a robar, y entonces llega una chica y se le mete al ratero como diciéndole no le robe el celular, y entonces ya el señor le dice, ah, es cierto, pero entonces el ratero se va contra la chica, y entonces está un chico y se le mete al ratero y le pone sus audífonos a la chica y lo voltea a ver como diciendo yo la protejo. Entonces, qué importante es eso, enfocarnos en todos en vez de hacernos de la vista gorda y voltear, crear una comunidad segura para que nuestros hijos puedan tener esa libertad. Eso es lo que tenemos que enfocarnos en el día a día, y no a buscar cómo le hacemos para que nuestros hijos sean exitosos y tengan mucho dinero para que no, sino lograr que sea un mundo, una comunidad segura, porque de verdad, yo sigo insistiendo, si los mexicanos viéramos lo que tenemos, dejáramos de observar y compararnos y nos diéramos cuenta de lo que tenemos, bueno, otra cosa sería, ¿no? Pero estamos sumidos en esta apatía, en esta desconexión de los demás y en este miedo que de repente buscamos protegernos de alarmas a toda costa, ¿no? Y no nos damos cuenta que la tribu, esa sensación de que tenemos tribu es lo que realmente protege. Entonces hay que trabajar en aprender a soltar a nuestros hijos. Muchas gracias, Consuelo, por escribirnos, Alicia Padilla también por estar viéndonos, Yeya Salinas también por aquí tengo, a ver, aquí estoy viendo todos los mensajitos, muchas gracias. También desde San Diego nos escriben, ay, ya no me puedo regresar, pero muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos a través de la señal. Y bueno, paso a paso, Ani, paso a paso, en pequeños pasos, enfocándonos en asumir el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ves a tu hijo lejos, a la distancia, logrando sus sueños, es cuando te das cuenta que hiciste lo que debiste de haber hecho. No cuando lo ves seguro en tu casa al lado de ti. Entonces no es sencillo, y la vida es así, la vida nunca va a ser ni puro placer, ni puro disfrute, ni puro, la vida va a ser esfuerzo, la vida va a ser miedo, la vida va a ser, pero cada vez menos miedo, hasta, y tenemos que aprender, porque también nosotros vamos empezando a ser vulnerables, Ani, y tenemos que aceptar esa vulnerabilidad, no hay que dejar a los fuertes que sean fuertes en cierto momento, y después ir nosotros aceptando esta vulnerabilidad. Y analiza cómo quieres ser recordada, qué legado les quieres dejar, cómo quieres que ellos te recuerden, porque bueno, creo que es muy importante siempre estar al pendiente. En algunas ocasiones toma la distancia para que no les resuelvas las cosas. Y por otro lado, permite cosas que es esa parte de escoge las batallas, no te estés desgastando de cualquier cosa. Y analiza de qué forma te estás vinculando con tus hijos, si realmente estás enfocándote en validarlos y en reconocer todo lo que sí pueden hacer sin irnos a los extremos, porque de repente veo papás que de todo los elogian, ¿no? Entonces, están construyendo sin darse cuenta unos chicos tan soberbios, tan prepotentes, tan enfocados en que son los que pueden resolver y hacer todo, que cuando se enfrenten al mundo se van a dar de topes, porque el mundo los va a poner en su realidad, ¿no? Entonces, elógialos, pero realmente ante el logro, ¿no? Cuando realmente han hecho algo
que valga la pena hacer ese reconocimiento porque ahora los elogian de todo, eres un campeón, ¿no? Oye, perfecto. Es un campeón, ¿no? Pero cuando está luego en el fútbol, ¿qué le vas a decir? Si por recoger unos juguetes que son su responsabilidad le dijiste, muy bien, campeón. Claro, yo creo que es este equilibrio y esta parte de decir también, elógialo porque es muy importante ese reconocimiento. O sea, cuando uno llega a una carrera que va corriendo, esta parte de que aunque no conozcas a las personas pero te aplauden, se siente algo que te motiva. Pero también enséñalo a cómo tratarse cuando se equivoque. Eso yo creo que es de los aprendizajes más importantes que yo he visto. Cómo me trato cuando me equivoco, ¿no? Porque creo que esto va a marcar mucho estas capacidades de resiliencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Connie Gastelum también que desde Hermosillo nos está viendo, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se han conectado y recuerden, estamos donde nos necesitan. ¿Qué quiere decir? Si necesitas ayuda, estamos para ti, estés en donde estés, tenemos servicio de psicólogos expertos que pueden ayudarte a ti, a tu hijo adolescente, a tu familia, en pareja, orientación vocacional, como lo necesites, solo escríbenos un mensajito al 0152-133-1454-0332 y Claudia está ahí lista para poder responder tus mensajes y dirigirte con un profesional realmente con una visión humanista que va a poder ayudarte a tratar estos temas y a ir resolviendo y generándote habilidades que normalmente no nos enseñan y que nos necesitamos para enfrentar también lo que es la paternidad y una maternidad conscientes, amorosos pero libres, que es lo importante. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mariana, y qué importante que nosotros también como mamás podamos construir nuestro propio proyecto y que no pongamos realmente todos nuestros sueños en ser mamás, porque el día que los hijos se van, caes en una crisis en donde no sabes quién eres, porque ya perdiste todo en donde habías puesto tu foco, ¿no? Entonces, atrévete a construir un proyecto tuyo para que realmente puedas identificar cuáles son tus sueños y que te des cuenta que todavía hay mucho tiempo por delante donde los puedes construir. Exactamente, tus sueños, ¿no? Eso es algo muy importante. Muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión de tu programa El Arte de Ser Padres el próximo lunes. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.